Recomiendo, estamos aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe y en este caso en compañía del presidente comunal de Matilde. ¿Cómo andamos? Gracias por venir, veniste desde allá. Fornel, gracias por venir al programa. Gracias, Maxi, por estar en tu lugar, en tu espacio. No, por favor. Diego, ¿cómo viene la realidad? Hace un par de días atrás nos enteramos aquí en la ciudad de Santa Fe sobre algunos incendios que se habían provocado. Digo, algo que pasa en casi toda la provincia de Santa Fe. Bueno, hay un proyecto de ley que se está debatiendo sobre la ley de humedales. ¿Cómo se trabaja, digo, para en una comuna tan grande como es la de Matilde, también con eso, con tanto verde que hay, con respecto al tema de los incendios? Bien, yo te quería comentar, Matilde, por ejemplo, tiene 12.800 hectáreas. Los incendios que estuvimos sufriendo fueron sobre todo en la sección, en la parte donde tenemos cañada, donde los campos son más ganaderos. Ajá. Los que nosotros estuvimos trabajando puntualmente, donde salió en las redes sociales esta semana, fue muy cercano al pueblo, pero son incendios donde no hay explotación ni de agricultura ni ganadera. Es una sección donde hay muchos eucaliptus. Y en esos eucaliptus debajo naturalmente crece el sorgo de Alepo durante la época de verano, y ahora en el invierno, con esta travesía, con esta sequía que estamos atravesando, se complica. Hace cerca de 70-75 días que no tenemos una lluvia significativa, más allá de que el sector agropecuario todavía lo sigue sosteniendo bien, o sea, no tenemos problemas de sequía hoy por hoy, pero sí lo que es maleza y toda la parte de cobertura de suelo hace que con una pequeña chispa o con una pequeña llama rápidamente agarre fuego. La temperatura ambiente un poco alta, la humedad relativa muy baja y todo material seco es preponderante a un posible incendio. Así que tienen que estar constantemente ahí. Con muchos cuidados, hay que tener vigilando. mucha responsabilidad, como siempre decimos y en todos los casos, es responsabilidad humana. Nosotros tenemos que ser responsables porque una colilla de cigarrillo hoy provoca un incendio. ¿Cómo está la realidad de Matilde? Con esta cuarentena que se vive, digo, ¿cómo es el desenvolvimiento del pueblo, digo, con lo que tiene con la parte económica, cómo se están llevando? Bien, Matilde es una población que tiene 1.000 habitantes, nuestra área urbana son 300 y algunas hectáreas, donde el 85% de la población vive en esa área urbana. Tenemos una gran industria que es un molino harinero y tenemos explotaciones agropecuarias y pymes, pero 2 o 3 pymes. Pequeños emprendimientos. Pequeños emprendimientos, los cuales, hay que ser muy sinceros, nosotros más allá de esta pandemia y esta difícil situación económica que está atravesando tanto la provincia como el país, no la hemos sufrido, no nos golpeó tan fuerte. Sí tuvimos recesión en los comercios, recesión en algunos servicios que no se podían implementar y no se podían habilitar, pero en general el molino, que es harinero, no paraba porque, como al producir alimentos, ellos estaban exceptuados. Exactamente, como de primera necesidad. Exacto. Entonces eso nos permitió una continuidad en la parte laboral. Nuestra economía no se frenó, no se resintió tanto como se siente en las grandes urbes. Digo, ¿cómo ves el andar de la provincia? Digo, como uno de los representantes que tiene el espacio de Creo, digo, ¿cómo ves esta realidad que tiene la provincia de Santa Fe? Hasta hace una semana atrás veíamos en relación a la pandemia que veníamos bastante bien. O sea, los casos estaban bastante dominados, no teníamos grandes sobresaltos. Lo que estamos viendo nosotros ahora como una localidad chica a 35-40 kilómetros de Santa Fe, a 120-130 de Rosario, es que los casos empiezan a elevarse. Nos empieza a preocupar. Nosotros desde el primer día a Matilde lo cerramos, por decirlo de alguna manera, o sea, reducimos los ingresos, para ser más preciso. Claro. Para maximizar los controles y además tener mayor seguridad y contención. Justamente. Teníamos 17, 18 distintos ingresos a Matilde, por nuestra zona urbana, los cuales los reducimos y los hicimos a uno. Todos en Matilde ingresamos y salimos por un solo lugar. En ese lugar nosotros hacemos un control de temperatura que lo implementamos desde el minuto cero, cuando apenas arrancó esto, y nos empezaron a dar información de cómo nos teníamos que empezar a cuidar, y pusimos un arco sanitizante que es el que nos da
la tranquilidad de los transportes de carga, sobre todo. Nosotros tenemos, al tener una industria... Claro, yo te iba a decir, porque el tema de la harina es... Al tener una industria tan importante como esta, que es un molino, tenemos ingreso de materia prima y tenemos egreso de materia elaborada, que sería en este caso la harina. El ingreso del trigo, vos sabés que puede venir de distintas provincias, en el caso de la harina va mucha exportación y a su vez, como el molino tiene industrias también en Brasil, exportan mediante container a puerto, también sale con trigo con materia prima. ¿Y cómo está hoy el desarrollo del partido? Del espacio de Creo. El espacio de Creo está muy pero muy firme, muy pero muy bien. Vos sabés que es un espacio... Sé que han tenido reuniones, ya que no se pueden juntar, todo por virtual, que se han mantenido por Sí. Zoom, digo, para mantener y ver cómo viene la realidad en toda la provincia, ¿no? Viene muy pero muy bien. Vos sabés que es un espacio nuevo, es un espacio amplio, que es abierto, donde todas las ideas se escuchan, donde todas las voces tienen su peso y son tomadas en cuenta. Yo, la verdad, nunca había participado en política partidaria. Llegué al ARI primero, porque vos sabés que veníamos de la línea del ARI, y luego iniciamos con Creo. La verdad que estoy muy pero muy cómodo, es un espacio donde podemos crecer y vamos a seguir creciendo, donde estamos marcando un rumbo, donde nuestras personas, en la persona de Pablo Hapkin, que es nuestro máximo referente en Rosario, acá en Santa Fe, la concejala Valeria López del Sar, o concejal mandato vencido, terminado, concluido, Ponce de León, Franco, son personas transparentes, son personas de trabajo, son personas que están cerca de la sociedad. Yo, como participante de este espacio Creo, como iniciador de este espacio Creo, trato en mi localidad de darle la respuesta a mi pueblo todos los días. Todos los días nosotros tenemos, cuando nos levantamos, tenemos que darle soluciones y respuesta a la gente. Los otros días en un Zoom, como vos decías, hablábamos de las políticas partidarias y cómo iba a ser el post-pandemia. Y se hablaba de qué hacíamos, cómo podíamos ver de mejorar hoy por hoy la situación que tiene nuestra sociedad. Y yo le decía que cuando algo me superaba o el problema yo ya lo tenía encima, era como que yo me sentía que había fracasado. Claro. Yo tengo que ir previendo lo que sucede. Viéndolo antes. Tengo que, como se dice, levantar la cabeza en el campo. Hay que levantar la cabeza y mirar un poco más lejos. El tema de los incendios nosotros los pudimos parar porque nosotros hace 20, 25 días atrás empezamos a ensanchar los caminos. Con rastras discos molimos los costados de los caminos, matando ese sorgo de Alepo que es habitual y está en todos los caminos. Entonces vos de esa manera lo que conseguís es que los fuegos se tramen, sean por tramos. Claro. Si se inicia un incendio, tengo la posibilidad en el siguiente camino tratar de ir a pararlo. Claro, que se corta ahí. Cortarlo. ¿Qué fue lo que hicimos las otras noches? Fue un contrafuego. Teníamos un viento sur muy importante, el fuego iba hacia el norte, nos fuimos al cuadrado en el sector norte y prendimos otro fuego en ese sector. Entonces ese fuego que nosotros iniciamos controlado empezó a ir despacio hasta encontrarse con el que venía. Claro. Porque si ese fuego consigue saltar el camino, claro, yo del otro lado tenía un espacio mucho más grande que es una cañada, como se le dice, que es un sector ganadero, donde hay animales adentro, más allá de la flora y la fauna que se pierde. Seguro. Está la parte ganadería y teníamos que evitar que ese fuego pase. El sector que ya había tomado no los podíamos parar. Sabíamos que esas 3 o 4 hectáreas, porque era un sector muy puntual, muy chico lo que había arrancado, eso ya estaba perdido. No había forma de ingresar entre los eucaliptos a controlarlo. Pero sí teníamos que evitar que salte el camino. De donde nosotros estábamos y levantábamos la cabeza mirando al este, que es hacia donde está Sauce Viejo, asustaba ver las llamas que se veían a 5 o 6 kilómetros. ¿Por qué? Porque entre Matilde y Sauce Viejo hay un sector de campos más bajos, ganaderos, producción ganadera, que son campos naturales. Ahí no tenés caminos, ahí tenés una unión de 10 o 15 kilómetros que no hay forma de pararlo, no hay forma de poder llegar a esos sectores. Que no sea de a caballo, porque seguro, sí, porque no tenés forma de entrar. Si vos llegás a meter un camión, y más de esos gran porte como el de bombero, si por algún motivo no podés girar o se llega a trabar, se quema ahí adentro. Digo, ¿te ha pasado en otros años esto de los incendios?
¿O como No. cada vez es más, es que tiene más preponderancia, más importancia y se producen cada vez más? No, lo que sucede es que esto va de la mano según cómo te trate el año, cómo venga el año. Yo que vengo del sector productivo, este año entramos en un invierno muy seco. Cuando el invierno es lluvioso, más allá de que está la materia seca que se originó de enero a marzo, en el verano, de enero a marzo, y se secó en otoño, empieza a venir el pasto verde, o sea, lo verde del invierno, lo que puede ser una cebadilla, que crece y nace naturalmente, porque es un pasto de invierno. Con esto de que no llueve, los pastos de invierno prácticamente no han venido. Entonces, es muy fácil que arranque el fuego. Si hubiésemos tenido un invierno húmedo, tendríamos pasto verde abajo, claro, estaría seco la otra, pero no estaría quemando. Le costaría muchísimo más. ¿Con qué expectativas se sigue estos meses, digo? Digo, como vos encargado de una comuna como es Matilde, digo, de apagar incendios de los políticos y de los verdaderos. Sí. Las expectativas es ver en qué momento arrancamos como provincia o en qué momento arrancamos como país. ¿Cuándo podemos, claro, lo que vos tal vez pensaste en enero, febrero como plan para un año de gestión, digamos, ¿no? Claro, porque esto se desaceleró por allá en noviembre y quedamos en punto muerto de allá. Sí. Y cuando en marzo uno creía que podía llegar a arrancar... Cuando enero y febrero hubo un asueto a nivel provincia que se frenó porque hubo una reestructuración, un reacomodo por el nuevo gobierno, estábamos todos esperando el marzo para poder, nos encontramos que el 19-20 de marzo por ahí arrancamos con esta pandemia, se declaró y bueno, y se cambió totalmente el ángulo de la visión. O sea, nosotros teníamos 8 o 9 proyectos en carpeta, como puede ser viviendas, estamos trabajando, esto por ejemplo bien, con Vialidad Provincial estamos terminando una obra que se empezó el año pasado, que son 8.600 metros de ripiado, que vamos a llegar hasta una escuela rural que da justo contra el límite de la Rechea, que a su vez ese ripio le sirve a todo el sector productivo, tenemos una línea de tambos ahí. Entonces, eso aparte de ser para la escuela, es muy útil para la parte productiva. Eso lo estamos culminando en estos días, que nos pusimos de acuerdo con los productores, o sea, con los propietarios de los inmuebles rurales, porque como no alcanzaba el material que nos dio la provincia el año pasado y lo habíamos acopiado en Matilde, entre los productores se junta dinero para poder llegar hasta la escuela. Claro, para terminarlo. Para poderlo terminar. Se estima que son 2.500, 2.600 metros. No te puedo decir un número exacto, por eso te digo se estima, porque como todavía se está colocando ese RAP. Claro, uno va a saber cuánto va a ser la medición final. Exacto, la medición final. Pero lo bueno que en la primera reunión que tuvimos con los propietarios de los inmuebles, se consiguieron así enseguida entre 30 y 40 bateas de piedra de 30 toneladas cada una. El importe de las bateas de piedra es significativo y la suma se torna millonaria. Sí. Entonces, uno ve predisposición del sector productivo y realmente a nosotros como gestión en Matilde nos apoya mucho. Sí, y además digo, a ver, hay una cuestión que no tiene que ser menores. Para que el sector productivo, el sector privado, digámosle, acompañe, tienen que ver que desde la parte pública hay gestión, porque si no te dan la espalda. Yo creo que en definitiva pasa eso. Si uno está más secularizado, no dice no hacen nada, solamente trabaja en la época de elecciones, no te dan una mano ni ayudan. Digo. Y cuando ven que hay gestión, que hay colaboración, que tal vez no están los recursos, pero sí está la ingeniería y está la mano de obra, digo, es como que ahí se termina fusionando y amalgamando lo que es la parte pública con la privada. Es la base de todo sobre el diálogo. El diálogo y mostrar que realmente querés cambiar la realidad y que vos haces todo lo que está a tu alcance para poder llevar eso adelante. Cuando nosotros en el diciembre del 17, ingresamos a la comuna, nos encontramos con que la maquinaria estaba muy complicada, muy deteriorada, Entonces, cuando arrancamos en el 18, en el primer invierno, porque por lo general los caminos se trabajan más en la época de invierno, justamente porque tenemos menos lluvias, porque si no las cunetas se encuentran con agua y con barro y no se puede. Cuando empezamos a trabajar, lo que vimos es que el sector productivo nos daba una mano con sus tractores, con sus máquinas de arrastre, con sus discos. Y nosotros, con lo que teníamos disponible, salimos y mostramos que lo íbamos a hacer y que lo queríamos cambiar. Cambiamos alcantarillas, mejoramos alcantarillas, hicimos limpiezas de camino que hacía décadas, no estoy hablando de años, décadas que no se hacían.
Entonces, cuando vos mostrás realmente el cambio, es como muchas veces yo digo, nosotros no tenemos proyectos, nosotros tenemos muchas obras ya concluidas. ¿Proyectos? Sí, tengo proyectos. Pero cuando yo salgo y digo algo o lo muestro, es porque realmente lo puedo solucionar o lo puedo hacer. Siempre ocupo esta frase, o sea, yo para mí, cuando presentan un problema, cuando surge algo en Matilde, yo tengo un semáforo que es verde, amarillo y rojo. El verde es lo que yo puedo sacar pronto y yo te puedo dar una solución en este momento. Es decir, despreocupate, Maxi, mañana te soluciono lo que vos me estás diciendo, no lo vi, discúlpame. El amarillo, digo, me va a llevar más tiempo o porque no tengo los recursos o porque no tengo la maquinaria. Y después hay otras cosas que uno tiene que ser realista. Seguro. Que exceden a lo que es una comuna. Exacto. Esto excede a mí, no lo puedo hacer porque no tengo la potestad o porque no tengo la economía o la maquinaria para hacerlo. Entonces sí gestiono. Pero hay que ser pragmático, realista. Porque si vos a la gente le mentís, no sirve, la mentira no sirve. En muy corto plazo se desdibuja, en muy corto plazo se desnuda. Y ahí voy a lo de espacio creo. Vos tenés personas como Pablo Hapkin, como te dije en Rosario, el Facha Bermúdez, Ariel Bermúdez, el diputado, que son personas transparentes, que vienen hace un montón de años en política, pero son personas que son intachables la conducta. Franco, Valeria, acá en Santa Fe, son personas que no tienen, nadie puede señalarlos por algún motivo. Entonces, eso es lo que hoy por hoy nuestro espacio brinda hacia afuera y muestra hacia afuera. Y es lo por lo que bregamos todos los días. O sea, ¿sabe cómo es el eslogan de mi comuna? Comuna de puertas abiertas. Tengo un amigo que se adjudica a esa parte, Huguito Romero, yo creo que de alguna vez lo conoces. Compañero. Se adjudica eso, me quiere pasar un canon. Claro, sí. Pero bueno, eso están en tratativa. Está en tratativa, eso lo vamos a discutir más adelante. ¿Por qué? Porque la comuna justamente, vos lo que necesités, están todo a disposición. Balances, ingresos, egresos, prolijidad, transparencia. Y eso es lo que hay que mostrar para poder seguir, para poder avanzar. Son los cimientos. Son los cimientos. Aparte, la política está muy degradada. La gente está descreída de la política. Lamentablemente, hay que ser realista. La gente está descreyendo de la política. Tengo amigos que no están en la política y siempre señalan, no, lo que pasa es que si vos te metés en política es para... Sí, para llevarte algo a tu casa. Exacto. Y yo creo que si entras en política es para cambiar realidades. Y cuando vea que no pueda cambiar más las realidades de Matilde, me voy a mi casa. Diego, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por tu tiempo. No, por favor. Con Diego Fornel, el presidente comunal de la comuna de Matilde, del espacio Creo, en el cual lidera el intendente de la ciudad de Rosario, como es Pablo Hapkin, hablando sobre la realidad de la comuna, sobre lo que son las obras, los proyectos que están en caminos y lo que se vendrá post pandemia.